Bueno, no es el Actor Studio, en realidad el Actor Studio nos copió a nosotros. Sí, me imagino. Y no, nuestros alumnos no son de una sola institución, es mucho más rico nuestros acompañantes, porque son invitados, no son invitados, ya son de la casa muchos, porque son de varias instituciones, de la Universidad Nacional de San Martín, de Comunicación Audiovisual, de la UBA Diseño de Imagen y Sonido, de curso de Cine y Expresión Audiovisual de la Escuela Don Bosco, de Dirección de Cine del SICA, de Psicología de la UBA y de Artes Visuales del IUNA. ¿Tenemos ya alguna pregunta? Sí, yo acá tengo una pregunta. Bueno, te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo repercutió en tu carrera la película La Historia Oficial? Eso es una de las medallas que siento que llevo, que me ha regalado mi oficio de actor. Haber trabajado en una película la primera película argentina que da testimonio del horror recién pasado de la dictadura en aquel momento. Es una película que se filmó el año 85. 84 me parece. 84, 85. Muy cerca de la vuelta a la democracia. Sí, sí. No es 84, es 85. Claro, por eso es el primer testimonio que se da a través del cine, de ese horror que acaba de concluir, ¿no? Y del que estábamos recién empezando a salir. Aparte de eso, fue la primera película hispanoparlante premiada por el Oscar, incluso antes de que ganara un Oscar la cinematografía española. Con Garci creo que gana un Oscar, ¿no? Con José Luis Garci. Sí, con Luis Volver a empezar. Volver a empezar, sí. Bueno, La Historia Oficial obtuvo el Oscar, o sea, un reconocimiento universal de algún modo para la industria cinematográfica. Entonces, pero fundamentalmente haber sido del equipo que dio testimonio de ese horror del cual recién empezábamos a salir, es tal vez el máximo halago y orgullo que siento de haber estado en esa película. Y como yapa, como agregado, después yo me enteré que el rol que juego ahí en la película, el del profesor mendocino que interpreto, fue pensado para mí, por eso lo acomodaron, lo hicieron mendocino, para que de alguna manera calzara mi acento y mi tipo físico en este personaje, lo cual, por cierto, me halagó mucho que hubieran creado el personaje pensando en que yo lo iba a interpretar. Después hiciste Made in Argentina, ¿no? Se dice Made, la película es conocida como Made in Argentina porque esa es la... Sí. Que ahí haces de porteño o de bonaerense, digamos. De porteño, que fue previamente una obra de teatro, Made in Lanús. Made in Lanús. Y que Juan José Jusid decidió llevar al cine. Y también esa es otra película que a mí me llena de satisfacción íntima por el aspecto que tú señalas de haber, por primera vez, haber interpretado en el teatro primero Made in Lanús, después de 14 años de vivir ya en Buenos Aires, a un porteño que estaba aterrado. Me acuerdo que Brandoni fue compañero de escena junto con Marta Bianchi y Leonor Manso, pero Brandoni, por ser una especie de ser caldo concentrado de la porteñidad, lo tenía como guía, le pedía ayuda a él cuando se me escapara alguna chilenada, ¿no? Y en Made in Lanús creo que también siento que una gran realización, porque de algún modo es un clásico ya del cine argentino, Made in Lanús, que se exhibe por lo menos 10 veces al año en algún canal de recuerdos, o en el Inca o en el canal de la televisión pública, ¿no? Sí, es una alegría haber estado en esa película. Ahí que, bueno, queda claro en tu experiencia la diferencia entre actuar en teatro y actuar en cine. ¿Qué cosas marcas como diferentes? El lente, obviamente, aunque ahí fue bastante
confuso. Yo veo la película y me noto muy teatral porque estábamos haciendo, fue muy singular la experiencia que vivimos, porque hacíamos la obra todos los días de martes a domingo en el Teatro Ateneo y durante el día filmábamos la misma historia, las mismas escenas casi. Entonces había ya, después de más de un año de estar haciéndola en teatro, una manera de expresar los textos que era difícil escaparle a lo teatral. Yo, por lo menos en lo particular, me autocritico en la versión cinematográfica un exceso de exuberancia en la expresión que venía de esta función diaria que hacíamos de la obra de teatro. Pero yo creo que la diferencia fundamental es que en el teatro tú te puedes expresar. Hay actores, digamos, con un gran histrionismo, una gran intuición, y no necesitas una comprensión cabal de lo que se está haciendo. Hay gente que naturalmente, leyendo un texto, ya encuentra el tono. El cine yo creo que exige actores inteligentes, que comprendan la situación, porque el cine lo tenés de pronto acá, en primer plano, y es la mirada la que te dicta lo que está pensando, lo que está pasando o sintiendo ese ser interiormente. Claro, el cine es, alguna vez alguien explicó que es como si te movieran la butaca del teatro, de la sala permanentemente, porque en el primer plano tenés la butaca al lado. Claro, exacto. Y eso cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Es decir, el tipo de lente, los actores con más cancha, con más experiencia, preguntan, ¿qué lente estás usando? Exacto. Si estás en un plano corto ya las manos no van. Porque no es la posición de la cámara, sino el tipo de lente. El tipo de lente. Si es plano, tipo de si es un plano americano, tú sabes más o menos que tiene todo el cuerpo prácticamente para expresar lo que quieres contar, ¿no? Bien, tenemos tantas preguntas, pero vamos a priorizar las de nuestros invitados, como dijiste. Sí. Sí, ¿qué tal? Mi pregunta es, ¿cómo cree que afectaría, si es que afecta, el hecho de que, por ejemplo, un actor de teatro que se formó durante mucho tiempo en esa profesión, incursione en la actuación de cine? Si cree que hay algún cambio, alguna diferencia. Es lo que hablábamos recién. Claro. En el teatro uno está en un permanente plano general. Para el espectador uno está de cuerpo entero. Aunque hay momentos que tienen que ver con la actuación, que de repente la actuación en el teatro también puede ser muy concentrada, puede ser muy interior, y que uno siente el lente acá, que de repente en el espacio un actor se puede quedar quieto, inmóvil, sentado o parado, y toda su expresión puesta en la palabra. Y ahí de repente uno siente que hay un primer plano, que uno tiene capturado al público, si lo ha conseguido, por única virtud del decir, del expresar vocalmente, no porque haya un desplazamiento de pasos, de caminos, de corrida, de gestualidad. Pero en general se cuenta con el cuerpo y el espacio y la voz para la expresión. En el caso del cine, muchas veces el diálogo es escaso, uno valora el cine, entre otras cosas, por eso, ¿no? Cuando no es eminentemente discursivo. Entonces, ahí es donde cobra importancia la mirada. Y la mirada no puede estar vacía, no puede ser una mirada perdida. La mirada en el cine da cuenta de la comprensión que el actor tiene de lo que le está ocurriendo al personaje. La otra diferencia es que también en el cine está quebrada la continuidad dramática. Exacto, claro. En el teatro, principio, desarrollo y fin, en continuidad, puede haber un corte al medio, mientras que en el cine el orden se varía de acuerdo a un plan de producción que está determinado por lo económico, por lo material, porque el escenario está disponible y de pronto se filma la escena 4 y siguiente la escena 32. O a veces la escena 32 primero, por alguna razón, y la 4... Por la ocasión. Tal cual. Claro. Y eso también obliga al actor a mantener una continuidad sí, dentro de él, ¿no? La construcción del personaje es distinta, porque, como dice Jorge, en el teatro la acción es consecutiva.
En el caso ideal de que tú seas el protagonista, estás en todas las escenas prácticamente y estamos viendo el arco de la historia, a menos que haya un recurso de raconto, pero que es raro en el teatro. Entonces hay un arco que hace el personaje que tú lo haces desde los ensayos. Vas haciendo el tránsito y sabes cómo vas subiendo, ascendiendo en esta curva y cómo va descendiendo y cómo culmina. De repente, efectivamente, en el cine puedes arrancar por el centro o por el final. Entonces, ahí hay que tener un mapa mental. El actor tiene que hacer un mapa mental en el guión, hacer el recorrido y saber en qué estado está promediando la película, por ejemplo, si arranca por ahí la filmación. Y eso es muy difícil. Por eso exige un trabajo no solamente de sensibilidad, de comprensión emotiva, emocional de lo que está haciendo el actor, sino que una comprensión absolutamente intelectual, ¿no? Un mapa muy claro hay que hacer del recorrido del personaje. Sí, el cine es como un gran rompecabezas, ¿no? Un puzzle que está en la cabeza del director, la totalidad. El actor tiene que dejarse llevar, pero donde está en el actor mantener la continuidad de su personaje por más que el orden esté alterado. Es como vivir la vida desarmada, ¿no? Claro, como un poquito esquizofrénica. Sí, es bastante enloquecedor. Sí, cuando uno... La pregunta con la que más uno bromea es ¿de dónde vengo y a dónde voy? Claro. Que es la pregunta que suelen hacerlos, sobre todo los actores más novatos, ¿no? Exacto. Le preguntan al director, perdón, ¿de dónde vengo acá? Claro, ¿de dónde es? Bueno, otra pregunta. Sí, hola. Allá. Quería preguntarte, ¿qué diferencias notás a la hora de cómo toman la profesión los jóvenes actores de hoy en día y los de tu generación? A los jóvenes actores de hoy en día no los conozco, o sea, los veo cada tanto en televisión o en cine, pero no comparto mucho con ellos por razones obvias, digamos, de generación. Los actores, bueno, en nuestro país hay una natural tendencia a la expresión, lo que hablábamos del desenfado, de lo expresivo, de lo extrovertido que es el porteño, el argentino, digamos, en general. Eso es una gran ayuda. Yo sospecho que la diferencia, porque acá no me consta, la diferencia entre mi generación, o en mi caso en particular, y los jóvenes de hoy, es que llegan a la actuación por otro camino, por el camino de la televisión, por ser espectadores de la televisión, por aspirar a ocupar ese espacio, o por el cine, y más escasamente por el teatro. En mi generación, y en mi caso particular, insisto, yo elegí ser actor porque quería estar arriba de un escenario. Lo demás fue una consecuencia. El cine fue un regalo que me dio la vida, la televisión, esa amplitud que encontré del escenario, pero en rigor de verdad yo elegí ser actor de teatro, decir los textos de Shakespeare, de Beckett en la vida de sueño te toca un parlamento... Algunos parlamentos. Y sí, realmente salís más cairoso, muy complejos con el hablar el castellano antiguo, ¿no? El castellano arcaico, claro, con Calderón de la Barca, el verso barroco además. En mi caso, que yo no había hecho nunca teatro en verso, a pesar de tener una larga trayectoria como actor de teatro. Y tuve la fortuna de ser dirigido por Calixto Vieito, un director catalán de gran nota en Europa, en esa obra. Pero ya te digo, creo que por esa elección de estar en un escenario repitiendo esos textos que yo soy actor. Lo demás fue un añadido afortunado que me ha dado la vida. Y creo que esa es la diferencia entre los jóvenes, que yo por eso recomiendo, no doy consejo, pero recomiendo a los jóvenes que vean mucho teatro, porque yo aprendí a estudiar, todo mi aprendizaje pasó por los cursos, por cierto, pero fundamentalmente por ver teatro. Vi mucho teatro, como yo recomiendo ver mucho cine también, ¿no?
Que además ver mucho teatro y ver mucho cine es enriquecedor no solo para aprender a actuar, sino para vivir. Exacto. Bien, una última pregunta con el tiempo justo. Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wisney, estudiante de SICA. Mi pregunta es, ¿por qué en el cine argentino y en el teatro argentino los actores se gritan mucho? ¿Eso hace parte del conflicto? ¿Gritan? Sí, ¿por qué gritan mucho? Hoy tenemos miradas interesantísimas porque tenemos un entrevistado nacido en Chile, pero también tenemos una participación de distintos países, ¿no? Ahí detecté un acento italiano por ahí, otro latinoamericano, haitiano en este caso. ¿Por qué gritamos? Yo creo que porque somos gritones. No lo dice por vos, lo dice, ya sé. Por ahí tiene que ver esta pregunta con la anterior. Sí, no, pero yo creo que, pienso que hay una manera de expresarse, en particular de los argentinos, que está vinculada inevitablemente al italiano, que es de una expresión amplia. Yo me acuerdo haciendo una temporada en París, en el Teatro Odeón, habíamos varios argentinos. Una noche nos juntamos, que estaba Luis Puenzo trabajando en París en ese momento, compaginando una película, y La otros Peste amigos. sería. La Peste. La Peste, estaba compaginando La Peste. Y bueno, y una noche nos fuimos al Polidor, un restaurante legendario ahí del barrio latino. Y entramos conversando y de pronto advertí que dos parroquianos que habían, dos franceses obviamente, miraron así con un poco de molestia y dijeron, italianos, ¿no? O sea, sonaba el canto y la expresión a italiano. Yo creo que de ahí debe venir esa cosa que me parece a mí tan fascinante y saludable, que es la de expresarse con amplitud y con desenfado, ¿no? Bien, no sé por qué decir que gritamos, che. ¿Qué te pasa? Yo creo que el modo de hablar empieza ya con un che, que es un grito. Sí, ¿no? que es una especie de un llamado de atención, ¿no? Bueno, Patricio, como en todas las buenas visitas a nuestro programa, nos quedan un montón de preguntas, las dejaremos para la próxima vez. Con mucho gusto. Y muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Y estás acostumbrado a la despedida, que son aplausos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Era